Puede ser la fama o la derrota. No hay posibilidad de tener ambas. Hay solamente un pase a la fama y no es para todos. Y es precisamente que a partir de hoy la cosa se empieza a poner más real. Porque todos los competidores y competidoras comienzan a preguntarse: ¿tengo el talento y las habilidades necesarias para seguir dentro de Pase a la Fama? Para entender mejor qué hay en juego, hablamos con Alejandra Lux, directora de contenido del programa. Es un reality de talento, entonces lo más importante es ver su desarrollo como músicos. O sea, nos dedicamos a buscar por todo el país y por Estados Unidos a los mejores músicos. Y ahora es como hacer una receta, ¿no? Es ver qué ingredientes van a saber mejor para el producto final. Entonces, ese descubrimiento, mejor este charchatista, pero con este guitarrista, mejor este bajista, mejor le ponemos este acordeonista. O sea, encontrar como músicos y como personas se pueden identificar y lograr hacer un proyecto musical interesante que logre cautivar a la gente. Podemos decir que se la sabe. Alejandra lleva más de 20 años haciendo televisión como guionista, showrunner y productora ejecutiva en distintos tipos de formatos, pero su formato favorito es el reality. Porque en realidad, aunque suene glamuroso y divertido, que lo es, el trabajo de gente como ella y sus colegas no es del todo sencillo. Él es Conrado Martínez, showrunner de Pase a la Fama. Desarrollar un programa desde cero y una primera temporada es muy cool, pero es muy difícil. ¿Crees que va a suceder esto o crees que va a suceder aquello? Pero lo vas a descubrir a la hora de la hora. Solo 55 elegidos lograron pasar de las audiciones a esta fase de la competencia, el bootcamp. Con esos 55 participantes se formaron las 11 bandas que competirán en este episodio. En cada episodio, estos talentosos músicos se enfrentan a un desafío único: montar un concepto épico frente a los jueces. Pues estamos súper emocionados porque los participantes ya están en Ciudad de México, vienen de distintas partes de la República Mexicana e incluso tenemos participantes que viven en los Estados Unidos. Hoy por fin los tenemos aquí reunidos, emocionados todos y nosotros mucho más porque ya estamos a días de arrancar la grabación. Pero no estarán solos, contarán con un arsenal de herramientas para brillar al máximo, los mejores productores musicales de México, instrumentos de primer nivel, un equipo de producción de élite, sonido impecable, salas de ensayo equipadas hasta los dientes, vestuario impactante y maquillaje profesional. Es la primera temporada, entonces es un reto tremendo porque no ha habido un formato como este. Entonces hay que diseñar todas las actividades, los retos, las pruebas por las que tienen que pasar los participantes para conocer a la banda ganadora. Pero aquí viene el verdadero reto. Los jueces no solo los evaluarán, también formarán las bandas. Los participantes se deberán conocer en tiempo récord, definir quién tomará el liderazgo, decidir cómo reinventarán un tema que se les asigne y sincronizarse al 100% para presentarse como si llevaran años tocando juntos. La presión es máxima, el tiempo es mínimo y solo los más talentosos y astutos lograrán destacar. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña al primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de cámaras y dentro de los micrófonos. Este es nuestro cuarto episodio. Que comience el espectáculo. Creo que queda claro que en Pase a la Fama nos enloquece que la música regional mexicana esté viviendo este boom tan inesperado como debido. Musicalmente me ha tocado un poco vivir la evolución del género norteño o ahora el regional mexicano. Yo tengo 45 años, entonces me tocó escuchar los inicios de los Tigres del Norte, el recodo original,
como toda esa base del norteño, porque además es lo que escuchaban mis abuelos, que era todavía norteño más viejo. Como nos cuenta Conrado, las listas de popularidad lo demuestran y los corazones de la gente lo saben. Pero esa explosión no se podría entender sin las enormes contribuciones de algunos de nuestros artistas contemporáneos favoritos, como Natanael Cano, Peso Pluma, Marca Registrada y Junior H. La evolución que ha tenido a mí me parece más interesante musicalmente, obvio, pero como antropológicamente, ¿no? Porque era música popular y era para la raza o incluso para la gente pobre. Hoy, gracias a estos chavitos del nuevo regional y del tumbado, desde su ropa ya no se visten como sombrerudos y con ropas, con chamarras tamaulipecas. Ahora son niños que traen diamantes, traen oro, traen coches increíbles. Por eso esta semana se eligieron temas de artistas como Fuerza Régida, Yaritza y su esencia, Junior H, Grupo Firme y Karim León, entre otros de los exponentes más influyentes y respetados del género regional mexicano. Algo muy chingón, que el primer reto fue algo de la nueva música mexicana, que pues yo me identifico mucho porque yo diría que yo soy parte de eso, ¿no? De la nueva música mexicana. Y de hecho me tocó una canción de Natanael Cano, que bueno, una canción que él interpreta que se llama Mi Bello Ángel. Muy buena rola, muy sonadora. Rudy de la banda La Estrella ya se siente parte de la nueva generación de música mexicana, pero no fue el único emocionado al descubrir la asignación del reto de esta semana. A Gerardo Rodríguez, Jerry, cantante de la banda El Sol, le tocará interpretar Ella Baila Sola, un tema de Eslabón Armado y Peso Pluma que supera los 1,000 millones de reproducciones en Spotify. El éxito sierreño de 2023 es la primer canción de música regional mexicana que logra esta hazaña. No, me siento muy orgulloso y muy contento y muy emocionado por yo poder interpretar esta canción. Y más porque pues sí, estamos hablando de Peso Pluma y Eslabón Armado. Son dos artistas, son globales los dos, y tener la oportunidad de poder interpretar esta canción enfrente de estos tres jueces muy talentosos que también les tengo mucho respeto, es algo muy... ¡Ay, canijo! Yo siento que nos va a ir muy bien. Vamos a romperla. El reto más grande para los concursantes será reinterpretar estas canciones para que se adapten a los instrumentos de cada banda. Carlos Carranza, compañero de Jerry en la banda El Sol, nos contó el reto que les presentó cuando les asignaron Ella Baila Sola de Peso Pluma. Originalmente la canción lleva nada más requinto, armonía y tololoche. Y ahora tuvimos que montar con tuba y batería. Y pues ahí todos aportaron su idea. Y pues la neta sí nos gustó. Y el productor también nos dijo pues que estaba bien y solamente falta pulirla para que salga mejor. En esta etapa del campeonato por la fama, los participantes pierden todo el contacto con el exterior, sin posibilidad de hablar con sus familias. Esto no es poca cosa. No tienen acceso a sus teléfonos y no deben de decir adiós en redes sociales. Si se acaba el mundo, se enterarán después, pues vivirán aislados 24/7 con el propósito de que estén enfocados al 100%. Bueno, quizás exageré, pero dentro del universo que es la vida de cada participante, existen tensiones y prioridades familiares que se tienen que dejar a un lado por un rato. Hablando en lo personal, dejé muchas prioridades, que una de ellas fue mi familia, mi esposa embarazada. Si no es que ya dio luz, o en estos días está dando luz, primeramente Dios. Mira, hasta me pongo nervioso. Pero bueno, fue algo muy padre. Y sí me costó trabajo soltar como la parte familiar, porque dejé muchos compromisos de grabación, de trabajo. Alan Leal es de Ciudad Obregón, Sonora, y tiene 34 años. Él audicionó con el bajo quinto, pero también canta y toca la guitarra. Bajo, batería, es productor, arreglista y compositor. Un talento nato. Pero más allá de sus proezas y habilidades, tiene a un hijo pequeño y otro en camino. Dejar a tu familia, a un niño de 4 años, Santiago, y mi esposa embarazada y yo adentro sin saber, pues ya sabes, ¿no? Los pagos, que la escuela, que la comida, que la consulta. Alan es el líder de la banda La Estrella. Su compañero de banda en este episodio, el baterista Memo Ayala, también puso en pausa su proyecto musical, Los Chavalones, para entregarse de lleno a buscar su pase a la fama. No tenía el gusto de conocer a ninguno. Sabía de Alan, el líder, por su trabajo en grabaciones y en producciones.
Es baterista también. Fue baterista de muchos años de Tito Torbellino. Fue bajoquintista de Alfredito Olivas. O sea, su experiencia y su currículum está muy, muy, muy pasado de lanza, la verdad. No queda de otra más que ponerse al nivel de quienes tienen más experiencia. Vamos a dar machín. Ensayos. Pues yo de repetir la letra, leerla. Me tocó hasta escribirla. De hecho, nos dan un MP3 para escuchar la canción. Me la puse en repetición y me quedé dormido con ella para en mi self-conscious poder pues grabarla. Todo salió bien, la neta, en los ensayos hasta metimos coreografía. Alan, Memo y Rudy fueron seleccionados para formar la banda La Estrella. Rudy hasta soñó con la canción que les tocó. Todo sea por evitar ser la banda eliminada al final del episodio. Porque en esta nueva etapa de Pase a la Fama los sueños están al alcance, pero también acecha la realidad de que la mayoría de ellos quedarán descalificados de la competencia y solo una banda resultará ganadora en el último episodio. Esa es la parte padre de este reality, que saber que bandas entran y bandas salen. O sea, más vale cuidar a tu compañero, porque si se va él o a tu compañero no le va bien, tú te puedes ir. Seas el mejor, el más virtuoso, el mejor músico, no importa. Si algo sucede dentro de la banda, pues se va la banda completa. Los competidores deben brillar todos con la misma fuerza. No hay espacio para el error. Es todo o nada. Pues mira, obviamente el ser vocalista tiene su presión natural de que pues eres la cara, ¿no? Del grupo, eres la cara de la banda y tú sabes que lo tienes que hacer bien. Ricardo Romero Murra, mejor conocido entre nosotros como Richie, tiene 19 años, es de Torreón, Coahuila y es vocalista de la banda La Calavera. Fíjate que la canción que nos tocó es Si tu amor no vuelve, de Karim León. Y pues la verdad yo no lo conocía esa canción. Para mí fue una sorpresa muy, muy agradable saber que es una canción pues muy bonita, ¿no? Con mucho sentimiento, ¿no? Con mucho poder en esas letras. Y si bien es cierto que todos comparten la responsabilidad de sonar bien en conjunto, el vocalista suele llevarse más atención. O bueno, mejor dicho, es más difícil disimular si el vocalista es quien se equivoca frente al jurado. Y eso fue precisamente lo que pasó en este cuarto episodio de Pase a la Fama. Nuestro adorado Rudy Cedeña, el vocalista de la banda La Estrella, llevaba días enteros y noches en vela ensayando. En la banda La Estrella también estaba Alan, quien no solo estaba nervioso por la presentación, sino imagínense, con su bebé en camino y él totalmente incomunicado. Rudy, Alan, Memo y el resto de sus compañeros trabajaron duro para impresionar al jurado. Y llegó el momento de la presentación en vivo. Rudy se sentía preparado, había ensayado repitiendo y repitiendo la misma canción. Y lo tenía todo, hasta que... Llegamos al performance. ¡Pum! Las luces, los jueces enfrente de mí. Me entran los nervios. Siento, wow, ok, ya va a pasar, estamos aquí. 3, 2, 1. ¡Pum! Empieza la canción. Tum, 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 tum. Canto los primeros 2 versos y bueno, les doy como una foto mental. Yo cuando canto es como un karaoke. Yo miro la letra en mi mente. Miro la letra así, las canciones, la letra como va, pum, pum, pum. Y sentí como que alguien llegó y me apagó la tele. Este error de Rudy no solo lo afectó a él. El resto de los integrantes de su banda también se vieron afectados por esta tele de karaoke mental que se apagó. Se le va la canción, se le olvidó la canción, por azares del destino, por nerviosismo, por como lo quieras llamar. Y pues es algo que es evidente que no se perdona en un reality y un show como esto. Entonces, lo primero que dije, se acabó. Alan Leal, su compañero, estaba agüitado como pocas veces en su vida. Pensaba en su esposa, su hijo y su bebé que viene en camino. Sabía que no los podía decepcionar o que nada habría valido la pena. En este episodio no importa lo bueno que sean los músicos individualmente, porque la eliminación será para una banda entera, no un participante.
Memo Ayala, baterista de la banda La Estrella, tampoco se aguantó las ganas de soltar todo lo que traía adentro. Veníamos muy preparados, muy confiados, siento, de más, porque nuestros ensayos en el día a día, en los ensayos de coreografía, todo nos salió increíble. En el soundcheck también todo salió impecable. Pero me parece que los nervios traicionan y la naturaleza del ser humano está en que comete errores. Y no fue un error menor, fue algo muy evidente y se fueron con un recurso que quizás no fue la mejor idea. Se me fue la letra. Una disculpa. Volteamos a ver al productor, nos dijo síganle. Y pues todos los segundos y el tiempo en televisión son valiosos. Entonces lo volvimos a hacer desde arriba, cosa que no debimos haber hecho. Debimos haber continuado, la verdad. Una vez que terminaron, siguieron los comentarios de los jueces. Cuando el buen Rudy se equivoca y toma la decisión de frenar al equipo por completo y sin tomar en cuenta al mismo, comienza de nuevo, ahora sí que a diestra y siniestra, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más buscamos nosotros siendo talentos, estando en diversos escenarios, es el respeto al público, el respeto a quien esté enfrente a nosotros. El pobre Rudy no sabía bien ni qué estaba pasando. Y yo agarré el control, prendí la tele. Vámonos. Salió todo perfecto. Agarré el control y lo tiré para que nadie la apagara. Entonces salió perfecto, pero yo creo que es algo, pues, como dicen los jueces, ¿no? Pues fue un gran error, o sea, y lo comprendo 100% y acepto que yo fui el que la regué. Y ya conocemos muy bien a nuestros jueces. Ana Bárbara puede ser un poco más comprensible. Horacio un tipo serio y altamente profesional. Pero Adriel es mucho más estricto si los concursantes no están a la altura. También somos humanos, también nos hemos equivocado, pero tenemos muy estricto el respeto hacia el público, el respeto a quien tengamos enfrente y que al final del día esto así es. También nosotros lo merecemos y fue lo que les transmitimos. Como era de esperarse, sus comentarios llegaron a lo más profundo de nuestro querido Rudy y sus compañeros de banda, como Memo Ayala. Entonces sí, fue algo muy duro, pero fueron comentarios, su feedback fue muy, muy, muy duro. Nos dijo que jamás ninguno de ellos tres han hecho eso, de parar la canción porque se les olvidó la letra. Y los sentimientos estaban a flor de piel. Era un momento crucial, una oportunidad dorada que les presentó la vida y era como si teniéndolo todo tan cerca, lo habían tirado a la basura. Lloraron mis compañeros. Saber que por mí, todos los sacrificios que mis compañeros también dejaron, o sea, se fue a la ruina, a la basura. Por mi culpa, porque fue mi culpa. Sin embargo, las lágrimas y las emociones en Pase a la Fama pueden muchas veces sugerir lo contrario. Las situaciones de tristeza también pueden convertirse rápidamente en oportunidades para estar alegre. Ninguno de los que estábamos en set nos imaginábamos lo que estaba por suceder. Acá Alan, nuevamente compañero de Rudy en Banda La Estrella, quien dejó a su esposa embarazada en casa para concursar en Pase a la Fama. Estábamos en el performance y justo cuando estamos, pues acabó el show y me habló uno de los jueces y me dice, oye, ven para acá, te queremos dar una sorpresa. Y pues, oh sorpresa, que volteó la pantalla y... híjole. En la pantalla estaba su esposa, pero no estaba sola. Tenía en los brazos a alguien más. Les comparto que mi nena acaba de nacer, mi bebé. Y pues yo no sabía nada. Mamá y bebé le mandaban saludos y le hicieron saber que ambos estaban bien. Le mandaron todos los ánimos cuando más lo necesitaba para salir adelante y alcanzar su sueño. Entonces fue como que el show, los jueces, la cámara, la canción, el performance, muchas energías, sentimientos encontrados. Claramente, ahorita estoy aquí adentro y pues sí me pega, ¿no? El hecho de no poder sostenerla, darle un beso a mi familia, a mi esposa, a mi niño. Después de haber visto todas las presentaciones y la deliberación del jurado, se hizo evidente que las tres bandas en riesgo eran Banda La Calavera, Banda El Sol y Banda La Estrella. Pero solo una había cometido un error que prácticamente era imperdonable. Fue un momento súper duro. Estaba llorando, me puse demasiado triste. No hallaba consuelo. Yo ya me hacía afuera, ¿sabes? Y entiendo que
que soy un buen baterista porque me lo dijo Adriel. Eres un muy buen baterista, gran baterista, te disfruté mucho. Pero no estaba pensando en eso, estaba pensando en el error, el que por el error de alguien más me puedo ir. Pero en la lucha por este codiciado pase a la fama, todo puede suceder. El grupo que esta noche se va. Pero recuerden, los dos son muy talentosos. Y, ¡ay, ya! Suéltalo. Grupo Calavera. Ay, sentí así como que me quitaron 20 libras. Así, ay, ok, ya. Me acuerdo que dijeron eso y volteé a ver a mis compañeros. Y pues nomás mi reacción fue abrazarlos y dije, perdónenme por ponernos en esta situación, pero pues gracias a Dios la libramos y más gracias a ustedes porque son unos talentazos. Así fue como la banda La Estrella festejó doble, el nacimiento de la hija de Alan y una nueva oportunidad para alcanzar su pase a la fama. Ya cuando dijo Grupo K, dije, ya estamos del otro lado, Grupo Calavera. Adriel le dijo a la banda La Estrella, ustedes se quedan porque sería realmente injusto que por el error de uno se fueran todos. Y quienes siguen, seguirán aún teniendo un nuevo integrante en casa. Y pues con la gran sorpresa que nos dieron el pase a la fama, gracias a Dios, y aquí seguimos y seguiremos hasta la final. La banda Calavera fue la eliminada en el primer concierto y todos abandonaron el bootcamp. Pues yo de mi actuación me quedo muy satisfecho con lo que hicimos. Demostramos todo lo que practicamos, todas las horas que ensayamos juntos, todo lo que nos preparamos, todo el esfuerzo que hicimos. Y pues solo fue que pues no tuvimos la fortuna de que pues hubo detalles y errores y problemas con el audio, ¿no? Este primer episodio del bootcamp nos dejó con las emociones a flor de piel. Y eso que esto apenas comienza. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Pase a la Fama, el podcast.